Buenas tardes, chiquillos. Buenas Hola, tardes, profe. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Bien. Qué bueno. Eh, Ahora nos está con un ramo que se llama Procesos Industriales Mineros. En otras partes se llama Servicio a la Minería. Procesos Industriales Mineros en una parte, en otros lados se llama Servicios a la Minería. Tiene que ver básicamente con todos los procesos que no están directamente influenciando la producción. Por ejemplo, los procesos que están influenciando la producción son perforación y tronadura y carido y transporte, ¿ya? Esos son los procesos más importantes en minería, ya sea en cielo abierto o minería subterránea. En el caso de servicio a la minería, o como lo llamamos nosotros, procesos industriales mineros, se trata de procesos sin los cuales la minería no se podría realizar, aun cuando no están directamente relacionados con la producción. Por ejemplo, en el caso de minería subterránea, tenemos la ventilación de minas, la fortificación de minas, el drenaje de minas, extraer el agua, y también el aire comprimido. Esos son procesos industriales mineros o también llamados servicio a la minería, ¿ya? De eso vamos a hablar durante este semestre en este ramo. Entonces voy a escribirlos para que los tengan claros. Entonces los principales procesos son ventilación de minas, también tenemos fortificación de minas, tenemos drenaje de minas, y también tenemos lo que les dije, aire comprimido. Esos son los principales tópicos de un ramo que se llama servicio a la minería, o en este caso procesos industriales mineros. A nosotros le vamos a hincar más el diente a lo que es ventilación y fortificación, ¿ya? Porque según el plan de estudio nuestro, no deberíamos tocar ni drenaje ni aire comprimido. Pero de todas formas vamos a nombrar las cosas fundamentales acerca del drenaje y el aire comprimido, ¿ya? No los vamos a ver en profundidad como si vamos a ver ventilación y fortificación. Entonces, cuando hablamos de ventilación, nos referimos básicamente a cómo yo tengo que llevar aire limpio dentro de una mina, dentro de una mina subterránea. Se entiende que la ventilación es para la minería subterránea, no para la cielo abierto. En cuanto a fortificación, mayor parte de la fortificación es necesaria en minería subterránea también. Pero eso no significa que en cielo abierto no haya fortificación. En cielo abierto también tenemos fortificación, pero en menor cantidad. Por ejemplo, cuando un talud, que ustedes seguramente han visto cuando van por algún camino, alguna carretera, un talud, ¿cierto?, de media ladera del cerro, para que pase la carretera, a veces para que el material se sostenga, se utilizan pernos, malla e incluso chocret para mantener el talud firme y que éste no se desmorone. Entonces ahí ustedes pueden ver fortificación a cielo abierto, ¿cierto? Y en minería a cielo abierto ocurre algo similar. Hay sectores que están fortificados porque son más endebles y pueden provocar corrimiento de material que puede caer sobre personas o equipos. Pero en general, la fortificación de mina principalmente está dirigida a lo que es la minería subterránea. Y la ventilación de minas solamente para minería subterránea. Cuando hablamos
de drenaje, en general nos estamos refiriendo a cómo extraemos el agua que se acumula en las minas. Ese drenaje puede ser en minería subterránea o minería a cielo abierto, ¿ya? Entonces el agua se acumula en las minas, en los túneles, después de la perforación, que ustedes saben que va con agua, se va acumulando agua si es que el túnel es un túnel ciego, es decir, un túnel que estoy desarrollando, que estoy construyendo. Entonces se va acumulando agua eh, bajo bajo la frente, mucha agua. Y obviamente como es un túnel en roca, esta agua no es absorbida por el suelo, ¿ya? Entonces se va acumulando. Por eso es importante el drenaje en minería. Hay veces que hay fracturas que traen agua del exterior al interior de la mina. Entonces, con mayor razón es importante el drenaje en esos casos. Ese drenaje se hace con bombas, ¿ya? Generalmente se utilizan bombas neumáticas porque no me contaminan el aire. Pues, si llevar una motobomba diésel, voy a gastar oxígeno y además voy a arrojar gases producto de la combustión. Entonces, por eso se utilizan bombas neumáticas. Y para eso necesito una red, ¿cierto? Una red de aire comprimido, vale decir, compresores, circuitos de aire comprimido, ¿cierto? Tuberías que me llevan el aire comprimido que se utiliza como energía en minería subterránea, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Profe, perdón. ¿Qué consecuencias trae tener agua acumulada con respecto a la fractura? Con respecto a la fractura, no, nada. Básicamente tiene que ver con que hay zonas que se pueden inundar y cuesta que los equipos trabajen, eh, a no ser que el agua, ¿cierto? Bueno, no me va a permitir, por ejemplo, utilizar anfos, porque los tiros que están en las zapateras obviamente van a estar inundados. Entonces, en ese sentido no voy a poder ocupar anfo porque es un explosivo muy higroscópico, ¿cierto? Básicamente un tema de seguridad. Cuando yo voy caminando en una mina que tiene pozas, yo no veo bien el piso. Por lo tanto, me puedo quebrar una pierna, me puedo hacer una 15 porque pueden haber rocas que no las estoy viendo. Yo veo un pozón o un agua que me puede llegar sobre el tobillo o hasta la rodilla. Yo estuve en lugares en donde el agua me llegaba hasta la rodilla. Entonces, ese es el problema de las aguas. Ah, ya, profe, gracias. Y aquí vamos a ver un PowerPoint que le llamé ventilación de minas subterráneas, ¿ya? Historia y propósito de la ventilación de minas. Bueno, la ventilación de minas primero se hacía de forma natural, o sea, el aire de forma natural entraba a las galerías, ¿cierto? Pero en la medida que la mina se va alargando, en la medida que se va complejizando, empiezan a haber más calles, ¿cierto? Más túneles, obviamente es más difícil que el aire entre. Y para que el aire entre, tiene que salir aire contaminado. Ya hay un principio que se llama el principio de continuidad, que es un principio que seguramente vieron en mecánica de fluido o van a ver, y dice que, por ejemplo, cuando yo estoy desocupando una botella, estoy vaciando Coca-Cola, por ejemplo, en un vaso, va a salir tanta Coca-Cola como aire entre a la botella. O sea, la única forma que salga Coca-Cola es que entre un volumen igual de aire a la botella. ¿Se entiende? Es el principio de continuidad. Por lo tanto, el aire que entra a una mina va a ser el mismo, el aire limpio que entra a una mina va a ser el mismo en volumen que el aire que salga contaminado. Entonces, cuando hablamos de ventilación natural es cuando no se necesitan equipos para inyectar o extraer el aire. Esos equipos se llaman ventiladores, ¿ya? Los que se utilizan para inyectar o extraer el aire. Hay ventiladores gigantes que son extractores y hay ventiladores gigantes que son inyectores, ¿ya? Pero también existen unos equipos que se llaman ventiladores axiales, ya que trabajan con ductos de ventilación, ¿ya? Son ventiladores más pequeños
pero la gracia de esto es que yo puedo focalizar la zona en donde quiero inyectar o extraer aire. Si inyecto aire, estoy inyectando aire limpio. Si estoy extrayendo aire contaminado. ¿Ya? Es un dibujo que quede más claro. Entonces, suponiendo que este es el cerro, ahí yo empecé a hacer un túnel, ¿cierto? Un túnel estoy haciendo. En la medida que se va alargando el túnel, es más difícil que el aire que se va juntando aquí, las partículas de aire contaminado, las partículas en suspensión de polvo, producto de la tronadura, los gases producto de la combustión, ¿cierto? Ya sea de los equipos que trabajan adentro o de la polución que genera la tronadura, se van acumulando en la frente. Entonces cuesta mucho que ese aire contaminado salga afuera. ¿Ya? Entonces para eso se colocan mangas de ventilación, mangas de ventilación. Entonces aquí yo voy a colocar un tubo, ¿cierto? Me quedó muy chico el dibujo, voy a hacerlo más grande mejor. Imagínense el mismo túnel ya, largo, pero voy a hacerlo más grande ahora para que se entienda bien el concepto de manga de ventilación. Entonces es el túnel, ahí está el material particulado, ¿cierto? Los gases, producto de la combustión, el aire está enrarecido, ¿cierto? Porque es un túnel ciego, esto se llama túnel ciego, ¿ya? Estoy avanzando, no tiene salida de gases este túnel. Entonces yo voy a colocar una manga de ventilación. Esa manga de ventilación es un tubo que es flexible, es un tubo flexible que tiene anillos de acero que ayudan a que mantenga la forma como de tubo. Entonces me permite colgarlo al techo este tubo. Aquí está la salida, ¿cierto? Entonces, justo al medio o cerca de la frente yo coloco un ventilador. Entonces ese ventilador va conectado a la manga de ventilación, ¿cierto? Entonces aquí conecto una parte de la manga de ventilación y aquí otra parte. Y aquí va el ventilador. Son mangas separadas, ¿ya? En este momento ese trozo no está unido con este otro de acá, porque hay un ventilador en el medio. Entonces, ese ventilador tiene aspas, como cualquier ventilador, que giran y producen, obviamente tiene un motor eléctrico, ¿cierto? Hay algunos ventiladores que funcionan con motores de aire comprimido, pero la mayoría son eléctricos. Entonces, esas aspas hacen que este ventilador o inyecte aire limpio, puede inyectar aire limpio, o puede extraer aire contaminado. En este caso está inyectando aire limpio, por lo tanto el aire contaminado va a salir por acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está inyectando aire limpio. Entonces el aire contaminado va a salir por acá. ¿Se entiende? Ese sería un ventilador axial. Ventilador axial, entonces. Inyector. Es axial, ¿por qué? Porque las aspas mueven el aire en la misma dirección que la manga de ventilación. Entonces las aspas mueven el aire en la misma dirección que la manga de ventilación o mueven el aire en la misma dirección, ¿cierto? Que el túnel, por eso se llama ventilador axial. En este caso sería inyector, ¿ya? Porque está inyectando aire limpio. Entonces tenemos ventilador inyector y tenemos ventilador extractor.
En este caso es inyector, ¿cierto? Para que sea extractor, basta que yo cambie los polos, ¿cierto? De la conexión. Entonces, en vez del positivo, el cable que da el positivo lo pongo en negativo y el cable que va en negativo lo pongo en positivo. Al cambiar la polaridad, cambio la dirección de giro de las aspas. Es una forma de cambiar el giro de las aspas. Cambiamos la polaridad de conexión. Y la otra forma es simplemente dar vuelta a esto, ¿no es cierto? Si está para allá, está inyectando, yo al darlo vuelta me voy a quedar para acá extrayendo, ¿cierto? Que por un lado está tomando el aire e inyectando. Pero si lo doy vuelta, va a tomar el aire de acá, lo voy a inyectar hacia afuera, ¿cierto? Por lo tanto, se va a volver extractor. Extractor del aire contaminado. ¿Entiendo, no? Sí, profe. Sí, profe. Lo vamos a borrar la flechita y lo vamos a poner ahora como extractor. Entonces, si es extractor, significa que el aire contaminado va a entrar por acá, ¿cierto? Está succionando, está chupando el aire. Y por ahí sale el aire contaminado. Ahí está en calidad de extractor. Y como está extractor, significa que el aire limpio va a entrar por acá, ¿por cierto? Por el principio de continuidad, si saca 1 metro cúbico, va a entrar 1 metro cúbico de aire limpio. Si saca 1 metro cúbico de aire contaminado, va a entrar 1 metro cúbico de aire limpio. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la cantidad de aire que mueve, estamos hablando de caudal. Caudal. Se simboliza con la letra Q, el caudal. Y básicamente es volumen, unidad de volumen, partido por unidad de tiempo. ¿Ya? Finalmente el caudal lo tenemos en metros cúbicos por hora, por ejemplo. También puede estar en metros cúbicos por minuto. ¿Ya? Hay veces que un caudal de un río son, por ejemplo, 20 metros cúbicos por segundo. Significa que esa es la cantidad de que mueve el río, ¿cierto? 20 metros cúbicos por segundo. En este caso estamos hablando de aire, pero el caudal es para cualquier fluido, ya sea gaseoso o líquido. Estamos hablando en este caso de aire, metros cúbicos por minuto, o pueden ser, por ejemplo, litros por segundo también. También es unidad de caudal. En este caso estamos hablando de volumen de aire, pero puede ser volumen de agua. La bomba, por ejemplo, de mi acuario es una bombita pequeña, ¿cierto? Que me permite filtrar el agua del acuario, hace 160 litros por hora. 160 litros por hora. Un poquito. Un acuario de 110 litros. Pequeño. Pero hay bombas más poderosas. Yo había comprado una sin querer muy grande y movía 1600 litros por hora. Es mucho. O sea, me vaciaba como 14 veces el acuario en una hora. Desde el punto de vista de volumen de agua, no es que lo vaciara, la mueve, ¿cierto? La está moviendo. Entonces era mucho, producía mucha turbulencia en mi acuario esa bomba, entonces tuve que cambiarle por una más pequeña que mueve el agua en el acuario a 160 litros por hora. De igual forma, en el caso del aire, hablamos de ventiladores, en el caso de los líquidos hablamos de bombas, ¿cierto? Pero ambos mueven caudal. Unos mueven caudal gaseoso y otros mueven caudal líquido. ¿Alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer hasta el momento? No, profe. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál será el propósito de la ventilación? ¿Creen ustedes? Reducir los gases contaminantes. Ya, uno de esos propósitos es ese, ¿cierto? Purificar. Entonces, lo primero es
llevar aire limpio, ¿cierto? Donde se necesita, donde está trabajando la gente. Es el primer propósito, llevar aire limpio. Ahora, cuando yo llevo aire limpio, eso hace necesariamente que el aire sucio salga. O sea, al llevar aire limpio estoy sacando el aire contaminado. Otra razón para ventilar es por razones de temperatura. Hay lugares que son muy cálidos. Por ejemplo, cuando estoy haciendo un túnel ciego como el que dibujé anteriormente, se acumula el calor en el fondo del túnel, porque así como cuesta que salga el aire, se acumula el calor. O sea, al acumularse el calor es como cuando uno está encerrado en una pieza chica, ¿cierto? Todo sol, y no hay movimiento de aire, se empieza a poner pesado el aire. Pesado me refiero a de respirar, de temperatura, no es que aumente de peso. Entonces me sirve para equilibrar la temperatura, ¿ya? Equilibrar la temperatura. Equilibrar o equilibrio térmico, puedo llamarlo también, equilibrio térmico o equilibrar la temperatura. Entonces en las minas profundas, por ejemplo, ustedes saben que en la medida que aumenta la profundidad, aumenta la temperatura, ¿ya? A mayor presión litostática y mayor temperatura. Siempre la presión está relacionada con la temperatura. Entonces, cada 100 metros aumenta en 1 grado la temperatura. Entonces, hay minas profundas en Sudáfrica que están a 3.000, 4.000 metros de profundidad, entonces hay mucha temperatura en esas minas, mucha humedad, ¿cierto? Porque hay equipos trabajando, personas trabajando, hace que sea húmedo y caluroso el ambiente. Entonces, es muy necesaria la ventilación para equilibrar la temperatura o para que haya un equilibrio térmico, básicamente para los trabajadores, ¿ya? Y bueno, para que las máquinas también no se sobrecalienten. Pero básicamente es un tema de confort, ¿cierto? Si yo estoy trabajando a 40 grados Celsius, aparte que voy a durar muy poco trabajando a esa temperatura, porque me voy a deshidratar muy rápido, como no estoy en unas condiciones de confort trabajando, lo más probable es que me accidente. Cuando las condiciones son malas, es lo mismo cuando estoy trabajando en un lugar con poca luz, ¿cierto? Si hay poca luz, es más fácil que me accidente. Lo mismo que un lugar que está lleno de cosas, elementos que no son necesarias. Por eso siempre en el trabajo hay que mantener los lugares limpios, ¿ya? Hay que tener los lugares limpios, los pasillos despejados, porque cuando los pasillos no están despejados y hay mucha suciedad, es más fácil accidentarse. Entonces, cuando hay malas condiciones de trabajo, como poca luminosidad o mucho calor, o mucho frío también, uno es más fácil que la persona que está trabajando en esas condiciones malas se accidente. Entonces, por eso es importante el aire para lograr el equilibrio térmico. Generalmente es para bajar la temperatura, pero hay veces que yo puedo llevar aire tibio, ¿cierto?, a un lugar para aumentar la temperatura si está muy bajo, ¿ya? Y otra razón, es cierto, de la ventilación es diluir la polución, ¿cierto? Diluir la polución. Básicamente, tener un lugar más limpio de gases contaminantes y de polvo en suspensión. Entonces, en la medida que yo voy agregando aire limpio a una zona que está muy contaminada, lo que estoy haciendo es diluyendo, ¿cierto?, la polución. Si al principio hay 100 partes por millón de material particulado, con el aire limpio después van a haber 80 partes por millón, 50 partes por millón. Voy a diluir, ¿cierto? Diluir, porque estoy agregando aire limpio al sistema donde había polvo o gases. Entonces, son las razones principales de la ventilación: llevar aire limpio. Ese aire limpio, ustedes saben que conlleva oxígeno. El oxígeno se gasta al interior de las minas. ¿Por qué? Porque la gente respira, consume el oxígeno y bota CO2. Y los equipos a combustión interna también necesitan oxígeno para la combustión. Los equipos diésel que trabajan en la minería también necesitan de oxígeno para la combustión. ¿Y qué es lo que arrojan?
arrojan monóxido de carbono, CO2 y vapor de agua. Entonces va aumentando la humedad, por un lado, el calor, y además está disminuyendo el oxígeno y aumentando la concentración de monóxido de carbono. Entonces todo eso va siendo un aire enrarecido, aparte que levantan polvo. Por ejemplo, hay una operación de carguillo y transporte que está cargando la marina de la frente, hay polvo en suspensión, monóxido de carbono, mucha humedad, mucho calor, no se ve bien por el polvo en suspensión, es un ambiente enrarecido, ¿ya? Y puede llevar a que una persona se accidente o se desmaye por la alta temperatura, por el poco oxígeno y por los gases contaminantes, especialmente el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas silencioso que te mata y no te das cuenta, porque no se ve. El monóxido de carbono yo no lo veo, no lo huelo, porque tampoco tiene olor, ¿ya? Entonces, es muy peligroso. Eso le ocurre a la gente, especialmente en invierno, que se encierra sin ventilación, con estufas, con braseros, o el mismo califón está en el baño y se encierran para bañarse, con el agüita calentita, ¿cierto? No se dan cuenta que el monóxido de carbono, producto de que está conectado a un ducto de tiraje de varios pisos, los gases de la combustión no salen fuera porque tienen un mal tiraje, o porque está tapado el ducto, etcétera. Pueden haber muchas razones. Entonces por eso los califón generalmente tienen que estar fuera del baño, justamente para evitar que la gente se envenene con monóxido de carbono. La persona no muere al tiro. Primero, por el monóxido de carbono se va a desmayar, va a quedar desmayada y el califón va a seguir funcionando, ¿cierto? Y así es como se muere. Por eso hoy en día los califón tienen medidas de seguridad, ¿cierto? Que no pueden estar más de 10 minutos preencendidos, sin que no hay cambio de caudal al mover las llaves. Incluso algunos tienen medidores de monóxido de carbono. Si hay una concentración excesiva de monóxido de carbono, se apagan. Bueno, todas esas son razones para ventilar. Después dice aquí demanda de ventilación. ¿Qué significa demanda de ventilación? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se refiere? Profe, quizá que las minas todas requieren ventilación, entonces mucha demanda. Hay minas que pueden no requerir ventilación artificial, pueden requerir solamente ventilación natural. Otras pueden requerir una cierta ventilación, un cierto caudal, por ejemplo, medio metro cúbico por segundo. Otras pueden necesitar 20 metros cúbicos por segundo. ¿Y eso de qué puede depender eso? ¿Creen ustedes? Va a ¿De la depender, empresa? Del largo de la mina. bueno, el tamaño, más que el largo, ¿cierto? El tamaño de la mina. Y por otro lado, lo que hace requerir más o menos aire es quién consume el aire, ¿ya? El aire, si no es consumido, no hay problema. Si no hay gente dentro de la mina, no hay equipos trabajando, no necesito ventilar. Pero una mina que tiene 5 personas trabajando y un LHD de 1 metro cúbico va a necesitar un volumen de aire que no es el mismo que una mina que tiene 20 personas trabajando y 2 LHD. Cada LHD de 2 metros cúbicos de capacidad. Por lo tanto, tienen un motor más grande que van a consumir más oxígeno, ¿cierto?, en su proceso de combustión. Cada persona consume oxígeno y bota CO2 y vapor de agua. Los motores, la tronadura, también consumen oxígeno. Bueno, en el caso de los explosivos no consumen el oxígeno y el aire, pero sí arrojan sus gases producto de la combustión al aire que todos respiramos. Entonces, por eso es tan importante, ¿cierto?, conocer la demanda de ventilación de la mina. Y eso va a depender básicamente del número de personas y del número de equipos que estén trabajando. Y no todos los equipos consumen lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, una moto de 100 centímetros cúbicos no consume lo mismo que una Ford Raptor, ¿cierto? De 6.200 centímetros cúbicos. Entonces,
va a depender más que del número de equipos, de la potencia del equipo. Ya esa potencia está asociada, cuando hablamos de potencia, estamos hablando de HP, ¿cierto? Horsepower, o caballos de vapor. Entonces, cada equipo tiene una potencia medida en HP o caballos de vapor, que no es lo mismo, pero son cercanos, sí. Entonces, esta unidad me va a indicar, como son equipos, estoy hablando de equipos a combustión interna, ¿cierto? Equipos a combustión interna que utilizan oxígeno para la combustión, los motores. Entonces aquí utilizan equipos diésel. Generalmente en minería utilizamos equipos diésel. No se utilizan equipos a benzina. ¿Por qué? Porque la benzina es muy peligrosa, muy volátil. Los gases de la benzina son inflamables. Y lo que más ha matado gente en una mina son los incendios. Lamentablemente tenemos el récord mundial nosotros de muertes por incendio en una mina. Pueden averiguar ustedes sobre la tragedia del humo que ocurrió en la mina del Teniente, ¿ya? Y justamente fue por ventilación el tema. Se quemó un equipo en la superficie, pero justo al lado del ventilador inyector de aire. Por lo tanto, todo el equipo que se quemó, toda la combustión del equipo que se quemó, se llevó al interior de la mina. Murieron más de 400 personas, ¿ya? En la tragedia del humo. Si son de Rancagua, ¿cierto? Machalí, o tuvieron papás o abuelos que trabajaron en la mina del Teniente, la conocen, si no, no. Pero la pueden ver ahí en internet. Entonces cambiaron las condiciones a partir de esa catástrofe, ¿cierto? Y hoy en día las personas todas tienen que entrar con una cosa que se llama autorrescatador, que más adelante les voy a enseñar cómo se utiliza, lo que tienen que ver justamente con la capacidad que tiene la persona de escapar en el caso de incendio. Entonces la demanda de la ventilación va a depender del número de personas que trabajen en la mina y también del número de equipos, pero más que del número de equipos, de la potencia de esto, ¿ya? Porque esa potencia en HP o caballos de vapor me va a indicar cuánto oxígeno va a utilizar, ¿cierto?, el equipo. Y finalmente lo que utiliza del aire que yo inyecto es el oxígeno, ¿ya? Igual que nosotros, lo que utilizamos del aire que respiramos es el oxígeno. Y el oxígeno no es más de un 21% del aire perdón, del volumen de gas, ¿cierto?, que estamos respirando. El oxígeno del 21%, el 78% es nitrógeno, que no lo utilizamos nosotros. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ventilación de minas. El control de la atmósfera, cuando hablamos de la atmósfera se refiere al aire que respiramos, ¿cierto? El control de la atmósfera en una mina subterránea es el aspecto más vital de la operación, ya que influye en la salud de las personas y la productividad de las personas, ¿cierto? O sea, hay malas condiciones de aire, está muy contaminado, esa salud, ese dolor de cabeza, esos mareos van a influir sobre la productividad. La productividad por condiciones atmosféricas más confortables para el trabajo humano. Cuando hay mejores condiciones en una mina para el trabajo, los cuales pueden ser una temperatura adecuada para trabajar, aire limpio para respirar, buenas condiciones de visibilidad, mejoran las condiciones de productividad. Si el aire está enrarecido, si hay menos oxígeno del necesario, si hay muchos gases tóxicos, mucho polvo en suspensión, obviamente las condiciones van a hacer que la persona sea menos productiva y, para más remate, se pueda accidentar. ¿Se entiende o no? Sí, profe. La ventilación de minas es la herramienta más versátil de control atmosférico. O sea, para mejorar las condiciones del aire al interior de una mina, la ventilación es lo más útil. Ventilar, o sea, llevar aire limpio al interior de la mina. Es la aplicación, básicamente la ventilación tiene que ver con aplicar los principios de la mecánica de fluidos al flujo de aire, ¿ya? Entonces este ramo, por ejemplo, cuando yo lo vi,
soy ingeniero en minas, ustedes saben, básicamente era la continuación de mecánica de fluidos. Primero teníamos mecánica de fluidos y después teníamos servicio a la minería. Y en el servicio a la minería veíamos ventilación de minas, drenaje de minas, aire comprimido. Y todo eso tiene que ver con flujo de fluidos. Ventilación y aire comprimido tiene que ver con aire, y en el caso del drenaje de minas tenía que ver con bombas, ¿ya? Lo único que no tiene nada que ver con mecánica de fluido es la fortificación de minas. Acondicionamiento total del aire en las minas. Control de calidad. Para el control de calidad, para el control de los gases existen detectores de gases, como ya les he hablado en otras oportunidades, ¿cierto? Detector de gases. ¿En algún momento hablamos de detectores de gases? No ahora, sino en otro ramo. El semestre anterior. Los detectores de gases me permiten ver la concentración de los gases contaminantes que pueden haber en el ambiente. Entre estos tenemos el monóxido de carbono, ¿cierto? Los gases carbonosos, los gases nitrosos. En el caso de los gases carbonosos nos referimos a los gases llamados o escritos como COX. Y los gases nitrosos hablamos de los gases llamados NOx. Se agrupan varios gases. Aquí están los óxidos de nitrógeno, aquí están los óxidos de carbono. Lo más común en este caso es el CO2, ¿cierto? Y el monóxido de carbono, que se genera cuando hay menos oxígeno que el necesario para la combustión. Entonces, cuando hay menos oxígeno necesario para la combustión, en vez de formarse CO2, se forma monóxido de carbono. Y si hay menos oxígeno, no se va a formar nada, se va a entregar hollín simplemente. Hollín, o sea, carbono particulado. Cuando usted ve una micro que está arrojando humo negro, no está arrojando CO2 ni monóxido, está arrojando simplemente carbón fino particulado. Por eso lo ve, porque el monóxido de carbono y el CO2 no se ven. Y el vapor de agua es blanco, porque tiende a salir blanco el vapor de agua. Porque se condensa, ¿cierto? Inmediatamente al salir, se condensa en las partículas finas, entonces se forman pequeñas partículas de gotitas de agua, ¿cierto? En las partículas finas sólidas que están en el ambiente. Entonces uno ve el vapor de agua como algo blanco. Entonces los detectores de gases me permiten identificar cuando las condiciones no son las idóneas para trabajar. Después entonces de un disparo, antes de comenzar la operación de carguillo y transporte, después de la media hora, por ley, ¿cierto?, de ventilación, estamos hablando de ventilación no ventilación natural, sino ventilación artificial, con ventiladores, después de la media hora mínima, ¿cierto?, de ventilación después de la tronadura, yo tengo que enviar a una persona a detectar los gases. Entonces la llevo con un detector de gases, que es un equipo no más grande que una calculadora, y que me permite detectar los gases carbonosos y los gases nitrosos que hay en el ambiente. Estos equipos hay que cada cierto tiempo calibrarlos, limpiarlos, ¿cierto?, porque se van contaminando. Y me van a detectar y va a sonar una especie de sirena, ¿cierto?, una especie de pito cuando estoy sobre la norma, Entonces, en el caso de los gases carbonosos, el monóxido de carbono es el clave, ¿cierto?, es el que me mata. Ese monóxido de carbono, que yo no lo veo, ni lo huelo, tiene que estar bajo 40 partes por millón. Tiene que estar bajo 40 partes por millón. Si está sobre 40 partes por millón, está en riesgo mi salud. En el caso de los gases nitrosos, estamos hablando de 4 partes por millón. 4 partes por millón, como máximo, ¿ya? Entonces, cuando está sobre 40 el gaso del monóxido de carbono y sobre 4 los gases nitrosos, ¿ah?, como los óxidos de nitrógeno, eso me va a detectar
y va a sonar una sirena, ¿cierto? Que me va a indicar que el ambiente está contaminado. Entonces yo tengo que retroceder y esperar que la ventilación haga su trabajo, hasta que con el detector de gases ya no me marque, no me suene como que hay exceso de gases carbonosos o exceso de gases nitrosos. Ahí recién puedo entrar el equipo para el Caribe y transporte, un LHD, ¿cierto? También me sirve para el control de polvo, ¿cierto? Si hay mucho polvo en un punto de extracción de mineral o de un punto de vaciado de mineral, tengo que mejorar la ventilación o evitar que vaya alguien a trabajar a esa zona hasta que la polución haya disminuido. El polvo es igual de malo en una mina, ¿cierto? No me mata al tiro, pero me va a dar silicosis a largo tiempo. Los gases me matan al tiro, el polvo me mata de a poco. Entonces, por eso yo tengo que andar con máscaras protectoras, ¿cierto? No las máscaras que utilizamos para el COVID, esas no sirven de nada, ¿ya? Tengo que utilizar estas máscaras especiales que utilizan los mineros, que ya hemos visto, ¿cierto?, en algunas diapositivas anteriores, que son máscaras que filtran el polvo fino, porque el polvo fino es el más dañino, ¿ya? El polvo bajo 4 partes, perdón, el polvo bajo 4 micrómetros, o 4 micras, como hablan los viejos, es el más dañino. Pero de 10 micras para abajo ya empieza a ser dañino, ¿ya? De 10 micras para abajo empieza a ser dañino. Pero el más malo es el de 4 partes, perdón, 4 partes por millón, 4 micrómetros, y el de 2,5 micrómetros, el más pequeño, el de 2,5 micrómetros, es el más dañino porque llega hasta los alvéolos pulmonares, ¿ya? Y son partículas de roca, ¿cierto? Molidas. Por lo tanto, la forma que tienen, si uno las mira por microscopio, estas partículas son así como forma de estrellas, ¿ya? No son todas iguales, obviamente. Son así, tienden a ser así, ¿ya? Si uno las mira por microscopio. Y esto es sílice. O sea, son silicatos, rocas silicatosas, está molida, ¿cierto? Y esta partícula pequeña llega hasta los alvéolos pulmonares y se aloja ahí. No sale, ¿ya? Por esas puntas que tiene, no sale, queda agarrada en la mucosidad, ¿cierto?, de nuestros alvéolos pulmonares, y lo van endureciendo, ¿ya? Van cementando en los alvéolos pulmonares, y va a llegar un momento que usted ya no va a poder respirar. Eso es lo que produce la silicosis, ¿ya? Silicosis. La silicosis es la enfermedad a los pulmones, ¿cierto?, producto de la minería metálica, La minería metálica es la que tiene sílice en abundancia. En el caso del carbón tenemos otra enfermedad, pero muy similar, se llama antracosis. Antracosis. En este caso las partículas son de carbón pequeñas, ¿cierto?, pero que también se alojan y se cementan en los pulmones. Estas partículas, no sé si ustedes han visto el carbón mineral, es parecido a la obsidiana, ¿cierto?, pero más frágil. Por lo tanto, también tiene, al quebrarse, forma como pequeñas partículas de vidrio, ¿ya? No es tan cortante como el vidrio, pero es muy frágil, parecido al vidrio. También se va alojando en los pulmones y van cementando y endureciendo, ¿cierto?, la flexibilidad que tiene que tener el pulmón, y finalmente la persona muere, ¿cierto?, por la poca capacidad que tiene de respirar, ¿ah? Eso, cuando nos referimos al carbón, estamos hablando de la antracosis. Entonces, una de las razones de la ventilación es control de gases, control de polvo. Tengo que tener controlado el caudal, va a depender de la demanda, ¿cierto? Hablamos de ventilación a la frente o ventilación auxiliar, ya lo vimos eso, ¿cierto? Vimos un ventilador axial conectado a mangas de ventilación. Eso es la ventilación a la frente o ventilación auxiliar, cuando conecto un ventilador axial con manga de ventilación a la frente. También me sirve para el control de humedad, y temperatura, la ventilación. Enfriar o calentar el aire. Enfriar la mayoría de las veces, calentar el aire cuando el aire está muy frío al interior de una mina, ¿cierto? Humidificación, o sea, aumentar la humedad en un aire muy seco. O deshumidificación, ahí falta una S, deshumidificación, que tiene que ver con llevar aire seco para disminuir la humedad, ¿cierto?, que con la temperatura
hacen que el ambiente sea muy malo, ¿cierto?, para trabajar. Cuando hay mucha humedad y mucha temperatura, el ambiente es muy desagradable para trabajar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, Dígame. acá en Chile ocurre que haya que calentar el aire, ¿Cómo? que en Chile al menos ocurre que haya que calentar el aire en la mina, como si está muy helado el ambiente. Puede ocurrir en minas que estén en Coyhaique, en zonas más frías, donde la ventilación hace que el ambiente esté muy helado, entonces ahí voy a tener que tener un ventilador y voy a tener que tener una máquina, ¿cierto?, que me caliente el aire antes de entrar, en zonas más frías. No sé exactamente si se hace acá, pero sé que también se utiliza el aire para calentar lugares muy fríos. ¿Me escuchó? Sí, profe. Ya. Aspecto a mejorar con la ayuda de ingeniero, entonces. Bueno, cuando hablamos de prevención se refiere a modificar operaciones o mejorar la práctica cuando ésta es muy contaminante. Modificar las operaciones o mejorar la práctica. Imaginemos que están perforando sin agua los viejos. Entonces no hay que dejarlos perforar sin agua, porque aumenta la polución por el polvo. Reducir formación de gases o polvo. O sea, por ejemplo, utilizar los justos explosivos, utilizar los equipos bien carburados, ¿ah?, cosa que no arrojen gases de más, me refiero a los equipos de combustión interna, etcétera. Tirar agua, por ejemplo, en los caminos para que no se levante polvo. Es una forma de reducir la formación de polvo, por ejemplo, especialmente en lo que son los túneles, ¿cierto?, por donde pasan muchos vehículos. Remover o eliminar. Entonces, una cosa es prevenir, otra es remover o eliminar. Limpiar las labores, o sea, barrer, que no haya tanto polvo en suspensión para cuando pasan los equipos. Es una forma de disminuir el polvo, ¿cierto? Depuración del aire con colectores de polvo. Más que colectores de polvo, lo que se utiliza, por ejemplo, en los puntos de extracción o puntos de vaciado, es unos aspersores que arrojan agua en forma de spray para hacer decantar rápidamente el polvo y que éste no se esparza por las labores, por los túneles. Entonces es una forma de depurar el aire, ¿cierto?, con aspersores de agua en los puntos de extracción o en los puntos de vaciado de los carros, por ejemplo, de un tren minero, o un punto de vaciado, por ejemplo, donde vacían los LHD en algún nivel de producción. Ahí podemos tener eso, esos aspersores de agua. Suprimir o absorber agua. Suprimir o absorber agua. Infusión con agua o vapor previo al arranque. ¿Ya? Infusión con agua o vapor, que obviamente al condensarse va a formar agua, previo al arranque, o sea, previo a sacar el material fuera, para evitar justamente ese polvo en suspensión. Apaciguamiento con rociado de agua o espuma. ¿Ya? Tiene que ver con lo mismo que estábamos hablando, ¿cierto? Agregar agua o espuma, ¿cierto?, para decantar y disminuir el polvo en suspensión. Tratamiento de polvo asentado con productos químicos delicuescentes, es decir, elementos que me ayudan a evitar que el polvo se levante cuando pasan los vehículos. Lo básico es el agua, ¿cierto? Por eso los camiones, existen camiones que van pasando por los caminos y con aspersores van regando los caminos para evitar que ese polvo se levante, ¿ya?, por las comunidades y por la gente que trabaja en la mina. Pero para gastar menos agua, porque el agua también es escasa, se le agregan elementos químicos que ayudan a que dure más el material que se decantó con esta agua y producto químico, ¿ya? Esos son los productos químicos delicuescentes. Lo más común, es cierto, es agregar agua con sal. El agua con sal dura un poco más que el agua sola y gasto menos agua. Contener o aislar se refiere a encerrar la fuente contaminante. Por ejemplo, si tengo
un chancador primario al interior de la mina, debo buscar la forma que no se produzca emanación de ese polvo a los túneles que están cerca de la cámara, ¿cierto? De la zona donde está el chancador primario, y eso lo puedo lograr, ¿cierto? Con aire que corra hacia el interior del chancador y no al revés, ¿cierto? Encerramiento de operaciones generadoras de polvo, encerramiento de operaciones generadoras de polvo, para evitar contaminar el resto de las labores. Sistema de aireamiento local, o sea que tenga un sistema de ventilación local, de extracción de polvo localmente. Diluir o reducir, se refiere a diluir local, dilución local por ventilación auxiliar, por ejemplo. Dilución local por ventilación auxiliar, como dibujamos al principio, ¿cierto? O dilución por corriente de la ventilación principal, es decir, si no tengo un ventilador auxiliar hacia la frente, igual se va a diluir si tengo una labor que está cerca del túnel principal, ¿cierto? Imaginemos que esta es la labor que estaba haciendo. En la primera dibujamos un ventilador axial cercano que nos ayuda a extraer este polvo, pero puede que este túnel salga a partir de otro túnel, que es este que está acá, ¿cierto? Que es principal y que tiene su propia ventilación, ¿ya? Y este túnel sigue para acá, ¿cierto? Entonces aquí tengo aire que está fluyendo. Entonces al fluir este aire, también ese aire al fluir, también hace que el aire de aquí fluya, ¿ya? A menor velocidad, pero va a fluir, va a tender a fluir hacia afuera, ¿ya? Porque se produce ahí un efecto de fluidos que hace que aquí se produzca una succión, ¿ya? Entonces esa succión va a permitir que se ventile con la ventilación principal, dilución por corriente de la ventilación principal. Eso es lo que estoy tratando de dibujar o explicar. Es un efecto que se llama efecto Venturi, que lo pueden ver o que lo vieron en mecánica de fluido. Entonces, cualquier esfuerzo en controlar el material particulado es mejor, ¿cierto?, que evitar suspender el trabajo, disminuyendo la producción por exceso de contaminación. Entonces, la idea es lograr y controlar el material particulado formado en una mina. Composición del aire seco. Composición del aire seco. El aire seco tiene aproximadamente un 78% de nitrógeno, considerándolo en porcentaje en volumen. Llevándolo a porcentaje en peso, estamos hablando de un 75,5% de nitrógeno en peso. De oxígeno estamos hablando de un 21% más o menos, en porcentaje en volumen. Y en peso es un 23,14%. El anhídrido carbónico o CO2 constituye un 0,03% de la composición de aire en seco. Aquí tendríamos que agregar el vapor de agua, si es que hubiese vapor de agua, pero como estamos hablando de composición del aire seco, no hay vapor de agua. Entonces, el CO2 es 0,03%, ¿ya?, respecto del aire seco. En peso equivale a 0,046%. Y el 1% restante, porque el oxígeno forma un 21% aproximadamente y el nitrógeno un 78%, el 1% restante son el argón y otros gases en menor cantidad. ¿Ya? Eso forman aproximadamente el 1%. Equivalente en peso es el 1,2, 1,3%. Aquí vemos cuánto oxígeno en reposo, moderado o muy vigoroso consume una persona aproximadamente. Estamos en reposo, una persona tiene de 12 a 1 respiración por minuto. Si una persona está con actividad moderada, por ejemplo trabajando, un trabajo de oficina,
va a estar consumiendo o respirando 30 veces por minuto aproximadamente. Si una persona está haciendo ejercicio, ya está respirando más vigorosamente, va a estar haciendo 40 respiraciones por minuto. El aire inhalado por respiración es de más o menos 5 a 13 metros cúbicos por segundo por 10 elevado a menos 3. Ese por 10 elevado a menos 3, ya no 10 elevado a 3. Entonces, de 5 a 13 metros cúbicos por segundo por 10 elevado a menos 3. O sea, es menos de 5 a 13 metros cúbicos, porque está multiplicado por 10 elevado a menos 3. ¿Ya? Si estamos hablando de que la persona está con una actividad moderada, estamos hablando de 46 a 59 metros cúbicos por segundo por 10 elevado a menos 3. Si está con una actividad muy vigorosa, estamos hablando de 98 metros cúbicos por segundo por 10 elevado a menos 3. Eso es de aire, ¿ya? Donde tenemos 78 de nitrógeno, 21% de oxígeno. Ahora, si solamente lo llevamos a oxígeno, estamos hablando que una persona en reposo consume 4,7 metros cúbicos por segundo por 10 elevado a menos 6. ¿Ya? En el caso de que tiene una actividad moderada, por ejemplo, está caminando, estamos hablando de 33,04 metros cúbicos segundo por 10 elevado a menos 6. Pero si está teniendo una actividad vigorosa, por ejemplo, trotando, o subiendo un cerro, o nadando, está consumiendo 47,2 metros cúbicos segundo por 10 elevado a menos 6. Y esto tiene que ver obviamente con la demanda necesaria de oxígeno en una mina, ¿cierto? Entre más personas hayan, obviamente más aire, más oxígeno necesitaré. ¿Qué es lo que es el cociente respiratorio? Es la relación entre el CO2 exhalado por la persona partido por el oxígeno consumido. Una persona en reposo, ese cociente es de 0,75. Una persona que está con actividad moderada, ese cociente es 0,90. Una persona que está haciendo una actividad en la cual, por ejemplo, está trotando, ese cociente respiratorio, es de 1. Eso significa que la cantidad de CO2 exhalado, ¿ya?, es igual a la cantidad de oxígeno consumido en cuanto a volumen, ¿ya? Por eso es igual a 1. CO2 exhalado va a ser igual a la cantidad de oxígeno consumido. Por lo tanto, como es un mismo volumen, va a ser igual a 1. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. No, profe, ninguna. Profe, ¿cuándo los veríamos de nuevo? El día jueves, ¿o el próximo lunes? Del 301 tenemos el día jueves a las 15:50. Ya, el jueves, ya, profe. A las 15:50. Ya, profe. Nos estamos viendo. Ya, profe, que esté bien. No, profe, que descanse, muchas gracias. Ya no hay de qué. Chao. Chao, profe. Chao.